La serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial tiene como protagonista de la 13ª entrega a una ilustre profesora. Se trata de Rosa Gómez Antón, profesora emérita de Ingeniería Química, vinculada desde hace varias décadas al claustro de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Su llegada a la UNED coincide con los años en los que ésta estaba dando sus primeros pasos. En nuestra universidad ha sabido conjugar su trayectoria académica con una interesante labor investigadora, especialmente en el campo de los materiales polímeros. Nuestra protagonista ha apostado desde siempre por el uso de los medios audiovisuales como apoyo para el estudio y como instrumento de difusión del conocimiento. Sin ir más lejos, muchas han sido las ocasiones en las que ha participado en nuestros programas de radio. Hoy volvemos a recibirla junto al catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Muchas gracias, profesora Gómez Antón, por aceptar la invitación de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, a efecto de recordar y exponer hechos y vivencias de su trayectoria universitaria, y al hilo de ella, de alguna manera, la historia de nuestra Escuela de Industriales de la UNED. Quiero indicar que la profesora María Rosa Gómez Antón tiene una amplia trayectoria docente investigadora en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, a la que se encuentra formando parte de su claustro de profesores desde hace más de 35 años. Ha desempeñado puestos de profesora contratada, profesora titular de universidad y actualmente, últimamente catedrática de universidad y en la actualidad profesora emérita. Ha estado adscrita siempre al área de conocimiento de Ingeniería Química y ha pertenecido a los departamentos de Ingeniería Energética y de Química aplicada a la ingeniería. Ha desempeñado también en la UNED cargos académicos, en primer lugar en el departamento, en la escuela, en el conjunto de la UNED, tales como secretaria del Departamento de Química aplicada a la ingeniería, subdirectora de la escuela y directora de la revista A Distancia de la UNED. Profesora Gómez Antón, reitero mi agradecimiento por su participación en estos programas y siguiendo la pauta que venimos aplicando a todos nuestros invitados, sí nos gustaría que contextualizara de alguna manera sus estudios preuniversitarios, su primera aproximación a la universidad, en su caso la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y sus estudios de licenciatura, en su caso de Ciencias Químicas. Bien, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta serie radiofónica que está usted realizando, a la que he venido con mucho gusto para hablar de mi vida académica. Contestando a su pregunta, le diré que mi vida académica, preuniversitaria, comienza cuando en el 5º curso de bachillerato, que eran unos estudios que duraban 6 años, había que seleccionar estudiar una rama de ciencias o una rama de letras. Finalizado el estudio del bachillerato, hubo que hacer una reválida superior para valorar los conocimientos adquiridos. Seguidamente se hacía un curso preuniversitario antes de entrar a la universidad. Entré en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar Ciencias Químicas, pero el primer curso era un año común a todas las especialidades de ciencias, matemáticas, física, química, quizá para que el alumno durante ese curso viera cuál de las ramas científicas era más afín a él. Este curso primero de la facultad era selectivo. Había que aprobar las 5 asignaturas fundamentales o básicas, como eran matemáticas, física, química, biología y geología, y las que llamábamos las Marías, que eran religión, gimnasia y política. Una vez superado este curso selectivo, pasábamos directamente ya a la facultad, al segundo año de la carrera de Ciencias Químicas. La universidad para mí resultó un cambio fundamental de los colegios en los que ya había estudiado anteriormente. Primeramente por el volumen de alumnos que teníamos en cada grupo. El curso selectivo en la Complutense de Madrid era muy numeroso y nos separaban en grupos aproximadamente de 150 alumnos organizados por orden alfabético. Entonces, el primer choque era el aula donde impartía la clase. Tenía que ser el aula magna en la que el profesor impartía su lección magistral. Y curiosamente había muchos compañeros que venían de fuera de Madrid a estudiar, cosa que nunca me había ocurrido en los primeros años. Luego este fue la primera diferencia que vi yo con mis estudios anteriores.
Quiero indicar aquí al respecto, al hilo de lo que ha comentado la profesora Gómez Antón, que ese curso selectivo también tenía una opción para selectivo de ingeniería. De hecho, muchos compañeros que yo luego tuve en los estudios de ingeniería, que se incorporaron en segundo curso, habían hecho primero en una facultad de ciencias, o bien en la Complutense de Madrid o en una universidad de fuera de Madrid. Esto se conseguía sustituyendo una de las asignaturas, creo que la biología o la geología, por dibujo técnico. Las demás eran las mismas, álgebra, cálculo, física y química, y que de alguna manera estaban implantadas en todos los planes de estudio, tanto de ciencias como de ingeniería, en todo el territorio nacional. Por eso, es decir, que esa experiencia incluso también nos vale, porque muchos tuvimos la opción de hacer primero en la Facultad de Ciencias de la Complutense, y aquellos que estaban en territorios que no tenían escuela de industriales, pero sí había Facultad de Ciencias, tenían la posibilidad de arrancar su vida universitaria como en 2 etapas. Primero incorporarse a la universidad en su zona de origen, y luego hacer segundo ya en una escuela de industriales. Bien. Ya estamos en la facultad. ¿Cuál era la estructura de los estudios? ¿Cuántos años había? ¿Qué especializaciones había? ¿Tesina, fin de estudio? No sé, ¿cómo estaba entonces la cosa? Una vez iniciada ya los estudios de la licenciatura en Ciencias Químicas, tenían una duración de 5 años. Es decir, el primero era el selectivo y 4 años más. Eran comunes para todos los estudiantes los 3 primeros años. Estudiamos asignaturas básicas. Y ya a partir de 4º y 5º teníamos que elegir especialidad. Las especialidades que había en la Universidad Complutense pues eran química física, química orgánica, química inorgánica, química analítica y química técnica. Y entonces ya a partir de 4º y 5º ya nos dirigíamos en la especialidad. Yo concretamente elegí química orgánica. Una vez finalizados los estudios teníamos que completar con un trabajo experimental denominado tesina, que venía a durar aproximadamente unos 6 meses de trabajo experimental de laboratorio, y luego había que defenderla ante un tribunal. Y entonces ya con eso tenías la titulación de licenciado en Ciencias Químicas. En su época era obligatoria la tesina. Lo digo porque quiero recordar que luego hubo un periodo como que la tesina únicamente era obligatoria si se iba a seguir el doctorado, pero que para la licenciatura y de carácter profesionalizante no se exigía, pero tengo entendido también que en mi en su promoción época sí. Tuvimos que hacer todos tesina para conseguir el título de licenciado. Perfecto. Así era. Y luego pues entonces, hizo el doctorado. Durante... ¿Le parecía poco lo que había estudiado? Bueno, lo que pasa es que durante la carrera de químicas, que es eminentemente experimental, pues a partir del segundo nos pasábamos prácticamente todo el día en la facultad. Teníamos laboratorios de las distintas asignaturas aproximadamente durante 5 horas diarias. Entonces, esto hizo que me gustara el trabajo experimental, que me gustara la investigación, y una vez que acabé la licenciatura, pues decidí continuar con la investigación haciendo la tesis doctoral. Por otra parte, mientras hacía la tesis en el Departamento de Química Orgánica, que fue continuación de la tesina, porque ya lo programamos de esa manera, al principio de la tesis, una parte se presentó como tesina, pues hice la tesis doctoral con una beca concedida por el Ministerio de Educación. Y para complementar los ingresos, porque era una beca no muy abundante económicamente hablando, empecé siendo ya profesora de clases prácticas de laboratorio, con lo cual también vi que me gustaba la docencia, no solamente la investigación y la docencia. Por eso, aunque era una época en que era fácil colocarse en la empresa, porque había muchas empresas que necesitaban químicos para los laboratorios, hablo de la empresa de alimentación o de la textil o la de bebidas o la petroquímica, por ejemplo, Repsol absorbió a muchos de mis compañeros. Pues yo nunca me planteé ir a la industria, porque tantos años y tanto tiempo en la facultad y gustándome lo que había estado haciendo hasta entonces, pensé que mi lugar era quedarme allí. Esa especie de binomio investigación-docencia pues ha sido un poco la constante de toda su trayectoria, y ya comenzó prácticamente con el fin de sus estudios de licenciado en ese sentido, ¿no? Ahí empezó. Sí. Después de acabar su tesis doctoral y de esa actividad de profesora de la beca, profesora de clases prácticas en la Universidad Complutense de Madrid, pues ve la opción de venir a la UNED. Pues sí, ¿no? Una vez que ya fui doctor, y ya mi idea era continuar en el Departamento de Química Orgánica de la Complutense, pues para hacer mi carrera académica, seguir trabajando allí. Pero un compañero me comentó que se había fundado una universidad nueva, la UNED,
a distancia y que estaban buscando un doctor en la especialidad de química orgánica. Entonces fui a la UNED, me presenté allí con el currículum y me contrataron como profesora adjunta contratada, ¿no? Se llama profesor adjunto. Este paso para mí fue una decisión, digamos que muy valiente, porque ir a una universidad nueva que rompía todos los esquemas que había estado yo viviendo y practicando de la universidad presencial, alumnos en el aula, unos laboratorios ya establecidos, con infraestructura, y de repente ir a una universidad sin alumnos, sin locales, sin laboratorios, pues era como una quimera, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Se incorporó en la UNED pero me incorporé a la UNED. En 76, se había fundado en el 72, empezó a funcionar en el 73 y prácticamente en el 74, con lo cual prácticamente tenía 2 años de rodaje. Sí, me contrataron cuando iba a empezarse al curso siguiente el tercer año de la licenciatura en Ciencias Químicas, exacto, que es donde estaba encasillada la química orgánica. O sea, 2 años completos de experiencia, aunque tuviera año y pico más desde su creación formal, administrativa. Y para nosotros era desconocida porque un compañero que ya estaba allí trabajando es el que nos dijo que existía, porque no teníamos conocimiento. Así que fue una aventura un poco decidida, pero de la que estoy muy satisfecha de haberla hecho. ¿La UNED estaba entonces ubicada en la ciudad universitaria o seguía en San Bernardo? No, estaba ya en la ciudad universitaria. Estaba en el edificio este que se ve desde la carretera de La Coruña, que parece una caja de cerillas. Y había había un ambiente muy bueno, porque todos los profesores que nos incorporamos en ese momento, pues a todos teníamos el mismo sentimiento. ¿Dónde hemos venido? ¿Esto va a durar o no va a durar? ¿Hay alumnos? ¿No hay alumnos? Y había un ambiente muy bueno entre los profesores porque compartíamos plantas. En un mismo edificio estábamos todas las carreras que se estaban impartiendo en ese momento. Nosotros en la planta tercera, que es donde estábamos, compartíamos con los ingenieros, con todo ciencias, y me parece que había también algunos despachos para derecho. Éramos pocos profesores y a la hora del café, en la cafetería, pues eran unas reuniones muy agradables porque hablábamos entre todos y los temas se trataban desde distintos puntos de vista y esto era muy enriquecedor. Aquella época la recuerdo muy bien. Todos éramos jóvenes, todos con ilusión y todos teníamos que sacar adelante esta universidad porque habíamos apostado por ella. Sí, sin embargo, hay un cierto contrasentido en lo que dice, en lo razonable. Por un lado, era todo más humano, más pequeño y con mucha ilusión, pero faltaban laboratorios, faltaban espacios, o sea, de alguna manera, benditos cuando afortunadamente la UNED se ha podido equipar de otra manera y aunque haya perdido algo de ese carácter pionero y de esa relación, porque ciertamente la pregunta que quería hacer concreta es el salto de una universidad tan consolidada, la ha dicho de alguna manera, el salto de una universidad tan consolidada como la Complutense, de una facultad de químicas tan consolidada como la de la Complutense de Madrid, con unos espacios que si bien no eran excesivos, porque nunca los espacios universitarios son excesivos, sí que eran importantes y con un equipamiento consolidado. Ya estaba consolidado, ya llevaba años y ya estaban establecidos, ya tenías laboratorios, los despachos. Con una metodología que venía desde la Edad Media prácticamente a correr la aventura de una universidad nueva y con una nueva metodología y todavía por hacer, pues la verdad que sí que fue valiente. Por eso yo creo que todos apoyamos para que esto saliera adelante, sobre todo teníamos ilusión y empeño y dedicándonos completamente a ello. Los despachos era una cosa curiosa. Tenías que ir con tu material y luego te tenías que llevar a tu casa porque no había sitio donde dejarlo, porque luego por la tarde venía otro profesor de otra asignatura a sentarse en tu misma mesa. Era todo compartido y todo provisional, pero bueno, ahí estábamos. La comunicación con los alumnos era por teléfono, teníamos que estar allí. Muchas veces los inventos y los desarrollos tecnológicos, una vez que se instalan en las sociedades, parece que han existido siempre. Entonces llama la atención cuando una persona más joven, las citas, medios, los primeros fases, las multicopias, las primeras fotocopiadoras estas con de tipo químico que se quitaba la impresión si la daba al sol o al cabo de tiempo. Parece que y que había que darle a la manivela para que funcionara. Exactamente. Parece que yo recuerdo que cuando llegué a la UNED me sorprendió muchísimo que en el rectorado el aparato más importante era el teletipo.
Cuando había que mandar algo a un centro del extranjero, a un examen, alguna corrección de algún examen, se hacía por teletipo. Parecía que era el fedatario de las relaciones externas de la UNED. Solamente había uno y estaba en antedespacho del rector. Mientras que ahora, desde cualquiera de nuestros despachos, tenemos capacidad de escanear, mandar vídeos, conectarnos, acudir a foros. Es decir, ¿qué etapas puede prever que ha existido en la UNED en su metodología, muchas de ellas motivadas precisamente por estos avances tecnológicos? Sí, pues cuando se creó la UNED al principio, la relación que teníamos con los alumnos, vamos a empezar por ella, era simplemente telefónica, porque se establecían unos días de horario telefónico personal, podían venir los que vivieran en Madrid, podían venir a hacernos consultas y para de contar. O sea, el teléfono y visita personal. Hombre, también nos podían escribir alguna carta y por correo contestábamos. ¿Qué medios teníamos? Pues nada, escribíamos los exámenes en una máquina de escribir porque todavía no había ordenadores, sacábamos las fotocopias con la multicopista y metíamos... Se sobraba físicamente y cuando teníamos que ir a examinar al centro que nos había correspondido, pues íbamos cargados con el paquetón de todos los exámenes que lo vigilábamos continuamente más que nuestras propias pertenencias. Porque, por ejemplo, si cogíamos un avión, yo facturaba la maleta, pero iba abrazada a los exámenes, que aquello no se perdieran, ¿no? Con el tiempo ha ido evolucionando, pues tuvimos ordenadores, nos comunicábamos ya por correo electrónico con los alumnos, luego se establecieron plataformas didácticas por ordenador para comunicarnos con los alumnos, los exámenes ya se iban envalijados, se iban encriptados, siempre existieron también para comunicarnos con los alumnos los medios audiovisuales, pero luego se han ido ampliando con nuevas tecnologías de comunicación mucho más inmediata, más participativa de los alumnos. En fin, que en estos años de desarrollo de la UNED ha sido un cambio brutal, siempre para bien, siempre mejorando las comunicaciones y la atención al alumno y sobre todo los medios que hay ahora interactivos, que el alumno a la vez que tú estás hablando o que estás explicando puede participar y puede hacerte la pregunta. Eso ya es lo más parecido a una clase presencial, que te puedan interrumpir, que estés viendo al alumno y explicar lo que haces. Yo quiero resaltar dos aspectos tecnológicos importantes. Yo creo que para los que hemos sido profesores en la Escuela de Ingenieros Industriales y otras especialidades de corte científico, científico-técnico, el FAS ha sido fundamental, porque explicar unas fórmulas, unos desarrollos por carta que podían tardar 6 o 7 días en llegar o tener respuesta, o explicarlas por teléfono, que era prácticamente imposible, por lo menos tenías un medio inmediato para poder transmitir una fórmula, un problema, una fórmula química, sí, pero o un tampoco desarrollo. Estaba muy generalizado que los alumnos pudieran recibirlo. Sí, también. Y luego, en fin, con muy buena voluntad todos hemos salido adelante. Y luego la otra es el papel que ha desempeñado la radio en esto. Que yo recuerdo que aparte de transmitirse el programa de radio, luego había una edición constante de casetes que se mandaban a todos los centros asociados para que en unos puestos que tenían las bibliotecas de todos los centros asociados y de las propias bibliotecas de la UNED se pudieran escuchar aquellos programas, porque además en el boletín semanal, en el boletín semanal, en el BICI, el boletín semanal de la universidad, siempre venían los programas emitidos para que los estudiantes pudieran marcar cuál les interesaba y poder escucharlo. Porque evidentemente la emisión directa siempre ha sido difícil. No ahora que está a las 5 o 5 y media de la mañana diario, pero antes, aunque eran horarios más amigables, podía coincidir con que las personas estaban trabajando o estaban... o que estaban conduciendo camino de su casa, del trabajo, y escuchaban la emisión. Y de hecho mucha gente que no era alumnos nuestros de la UNED me han dicho que te he oído hablar por la radio, y los temas que se buscaban eran de ampliación de conocimientos de las asignaturas que llevábamos, pero temas de actualidad. Aunque yo le voy a decir que yo he resuelto problemas de química orgánica por la radio. Y le voy a explicar. Con antelación yo escribí a los alumnos una carta diciendo tal día, tal hora voy a resolver estos problemas que van a caer en el examen. El alumno tenía el enunciado y yo le iba explicando, pues como si estuviera en clase, el programa, la resolución del problema. Como luego ellos podían ir al centro asociado y volverlo a escuchar, pues de esa manera, o sea que parece un poco extraño resolver problemas de química orgánica a través de la radio, pero puedes utilizar el medio de todas maneras, apoyado también por el correo postal que les mandaba el enunciado con la debida antelación y citándoles a la hora y el día que se iba a hacer,
pues era una forma de explicarles el razonamiento, la filosofía que había que tener para entender todas las pistas que daba el enunciado del problema de química orgánica para llegar al final a un resultado. De entrenamiento al examen, haciendo problemas similares por radio, lo que se trataba era desarrollar las estrategias que tenía que tener el estudiante a la hora de enfrentarse con el enunciado para aprovechar el tiempo durante el examen y poder pautarlo. Para orientarles un poco qué quería decir cada frase, por dónde iba a ir, qué es lo que afirmaba y qué es lo que eliminaba y qué es lo que hacía. Todo ese razonamiento pues le iban apuntando un poquito y así sabían hacerlo. O sea que la radio ha hecho una labor educativa bastante buena para nuestros alumnos. Y sigue haciendo. Y sigue haciendo, bueno, eso sigue adelante. Además, ahora con más facilidad porque lo encuentran en Canal UNED. Ya no tienen que desplazarse al centro asociado a escuchar la cassette. Lo tienen en Canal UNED. Hay 3 repositorios clásicos, que es Canal UNED, RTVE y YouTube, que según las circunstancias se pueden incluso descargar o escuchar en algún caso desde cualquier sitio del mundo, vamos. Sí, o sea que ha ampliado la facilidad de comunicación. Pues, profesor Gómez Antón, pues ya llega usted a la Escuela de Industriales. Lo que pasa que, por lo que ha dicho antes, no es un salto tan grande, porque compartía pasillo, compartía ascensor. Estábamos en el pasillo y no había diferencia. Y las materias eran parecidas, Claro, la materia era parecida. Sería química orgánica para ciencias o química orgánica para industriales, Industriales, efectivamente. Y además, pues eso, compartíamos pasillo, estábamos en la cafetería. Pues era todo uno. O sea, que el pasar fue cambiar de despacho, irme al de al lado. No obstante, pudo haber a lo mejor algún pequeño cambio sociológico, porque a lo mejor los nuevos profesores de ingeniería pues eran más del formato profesor asociado con actividad profesional, mientras que a lo mejor en ciencias había un porcentaje menor de ellos. Bueno, esto siempre ha sido. Siempre yo he visto diferencia entre los profesores de ciencias, los objetivos que tenían en su trabajo docente, investigador, y los ingenieros. Los ingenieros pues son más dados a hacer proyectos y a resolver temas puntuales que les encargan las empresas, mientras que los de ciencias hacemos, digamos, más investigación básica. Pero bueno, vi esa diferencia, pero no había ningún problema. En una de sus intervenciones anteriores me ha surgido una cuestión. Si los profesores de la Complutense veían con cierta curiosidad y con cierta ambigüedad la existencia de enseñanzas científicas, científico-técnicas en una universidad con un formato nuevo a distancia, ¿cómo lo veía la sociedad? Cuando iba por la calle y le decía que estoy en la UNED, le preguntaban ¿y qué es eso? ¿Y eso puede dar química? ¿Eso puede dar ingeniería industrial? ¿O los periódicos? O, si nos volvíamos a esa época, ¿cómo se percibía? Pues sí, efectivamente, cualquier cambio de lo establecido pues llama mucho la atención. Hay quien lo entiende porque piensa que bueno, que esto es otra forma de hacerlo, apertura. Y hay quien dice que esto no puede funcionar, que siempre la enseñanza tiene que ser el alumno sentado, el profesor dando su lección, haciendo los laboratorios, y que lo otro pues no podía ser. Entonces, claro, a la sociedad le extrañaba, le chocaba. Por ejemplo, comprendían más una carrera universitaria de letras, como puede ser geografía, historia del arte o derecho, que una carrera científica tecnológica, como eran las carreras de ciencias o la ingeniería. Pero bueno, el tiempo nos ha dado la razón y se ha establecido una metodología muy completa, muy amplia de atención al alumno, de transmitirle el conocimiento, apoyado en los medios que tenemos, porque aunque al principio la UNED no tenía aquí sus laboratorios, pues los alumnos venían a hacer prácticas a otros laboratorios contratados, concretamente a la Universidad Complutense, y la Escuela de Ingeniería irían a la Escuela de Ingenieros Industriales. Nosotros, al poder disponer en los medios audiovisuales, poder hacer programas de televisión y poder hacer vídeos educativos, nos trasladábamos a las empresas para que los alumnos pudieran ver en primer plano y cómo eran las máquinas de producción, cómo eran los reactores de hacer los productos químicos que estábamos estudiando, cómo era la industria, explicado por los técnicos. Es decir, les llevábamos el laboratorio o el taller a casa y explicado con todo detalle y en primer plano. Luego, aunque ellos no manipularan algunas cosas que luego se hacían durante las prácticas, porque las seleccionábamos que no fueran repetitivas, porque, por ejemplo, en la Complutense, tantas horas de laboratorio de una misma asignatura, pues hacías 50 valoraciones. Aquí habría que reducirlo, buscar las prácticas más adecuadas que fijaran los conocimientos y más importantes para los científicos en un caso y luego los ingenieros, y luego ya disponían de toda la información adicional que dábamos en programas de televisión o en los vídeos. A lo largo del tiempo nos han dado la razón que esto podía hacerse.
los licenciados que han salido, y los ingenieros que han salido, y además con buena aceptación en el mercado. Es decir, yo creo que hay que constatar una paradoja importante. Aunque había ciertas expectativas respecto a qué era la UNED y qué dejaba de ser la UNED, en 10 años consiguió 100.000 estudiantes, con lo cual la sociedad respondió muy bien a la llamada de la UNED y a ese reto que suponía un nuevo tipo de universidad. Porque en el fondo la UNED permite a cualquiera, independientemente de sus situaciones personales, geográficas o personales, pues acceder a los estudios universitarios que de otra manera no podría. Entonces, de alguna manera, la parte racional pudo contra la parte subjetiva, ¿no? La UNED hizo una buena, y sigue haciendo una buena labor social, permitiendo el acceso a estudios universitarios a gente, pues por lo que acaba de decir, no podían acceder, o por su situación personal, donde estaban radicados, etcétera. Al principio, es curioso, los alumnos que yo tuve al principio en la UNED eran todos mayores que yo, porque yo entré muy joven en la UNED. ¿Y quiénes se matriculaban? Pues gente ya mayor que estaba trabajando, que tenía puestos de responsabilidad en la empresa y que tenía subordinados con mayores estudios o estudios universitarios que ellos no tenían. Entonces era gente muy voluntariosa que estudiaba con el objetivo de sacar la licenciatura, y eran unos alumnos extraordinarios, eran unos alumnos excelentes. Estudiaban, iban a los exámenes, acudían a las preguntas. Esto es lo que yo he notado también a lo largo de los años. Cuando llegó en los años, no sé, cuando usted era director de la escuela. Últimos 80, primeros 90. Que es cuando coincidió con el boom de la natalidad de los años 70, 70. Habiendo alumnos muy buenos, pero había una dispersión. Sí, la UNED se llenó de alumnos jovencitos que no habían sacado un mínimo para las universidades presenciales, porque había pocas universidades presenciales y el número de peticiones por los alumnos era inmenso. Allí la universidad, concretamente la Escuela de Ingenieros, cambió totalmente. Se quintuplicó la matrícula y todos los estudiantes eran jovencitos y además que no eran muy brillantes para hacer los estudios, porque no habían admitido plazas, ¿no? Entonces esto sí que lo he notado. Ahora ya se está volviendo otra vez a los orígenes, digamos. Al haber dado cabida a estos estudiantes con tantas universidades públicas nuevas o con tantas universidades privadas, los alumnos que están volviendo ahora pues están ya en una situación laboral activa, son más mayores, son más reposados, en fin, que estamos para... Yo creo que la UNED como universidad es una manifestación de la sociedad. Sí, o sea, trabaja para la sociedad y tiene que recoger lo que la sociedad le ofrece. Lo cual ahora es bueno. Veo que está volviendo, digamos, a los orígenes. Pues muchas gracias, profesora Gómez Antón, por este primer programa de su vida académica. La emplazo para una segunda parte, para un próximo programa de esta propia serie. Bueno, muchas pues gracias. Vendré encantada, como ahora. Pues aquí estará de nuevo la profesora Gómez Antón comentando nuevos detalles de su interesante trayectoria académica y profesional. Será en el próximo programa de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial.